Hace aproximadamente 14.000 millones de años no había nada. Todo era oscuro y silencioso, hasta que pasa algo sorprendente. Toda la energía del universo que estaba comprimida en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler explota y se expande a una velocidad vertiginosa. Millones de partículas se condensan convirtiéndose en masa. Innumerables colisiones de asteroides crean planetas, entre estos a la Tierra. Existiendo inicialmente en el planeta una extensa mezcla de nubes de gases, rocas y constantes reacciones químicas. La desgasificación de la corteza y la actividad volcánica produjeron la atmósfera primordial para el nacimiento de vida. Células obtienen energía al absorber la luz solar para luego liberar oxígeno que tiñe de azul el cielo. Los primeros habitantes son seres unicelulares que desarrollaron una estructura cada vez más compleja para convertirse en seres pluricelulares. Evolucionan para adaptarse a la vida fuera del agua, hasta convertirse en fuertes reptiles, siendo los amos del universo durante cientos de millones de años. Durante periodos muy largos de tiempo llamados eras geológicas, los seres vivos cambian ajustándose al ambiente. Pasa el reinado de los reptiles y su lugar lo toman los mamíferos. Pasando millones de años más, un primate de una rama de mamíferos vinculada con los grandes simios evoluciona acorde a las circunstancias, convirtiéndose en un ser muy complejo llamado Homo sapiens, o sea, nosotros. El primate que conquistó al mundo e incluso a nuestros parientes cercanos con los que compartimos un pariente en común. Para llegar a esa fase se pasó por muchos estados de homínidos de los que conocemos alguno. Esto se desarrolló en un largo periodo de tiempo que conocemos como prehistoria y que a su vez se encuentra subdividida en partes. De nuestra cadena evolutiva, el primer primate considerado en dar el primer paso hacia nuestro estado actual es el Tumay. Este gran paso fue empujado debido a un cambio climático que cambió el hábitat de estos primates, pues una elevación de la temperatura repercutió en sequías. Desaparecieron las selvas con grandes árboles donde vivían y para buscar nuevos lugares para habitar tenían que aventurarse a través de las grandes estepas en las que no alcanzaban a ver. Así que tuvieron que pararse sobre sus dos patas traseras para poder ver el horizonte y avanzar. A esto se le llamó bipedestación. Con la bipedestación se fue adoptando una postura entre el cráneo y la columna que permitió un mayor espacio para que se acrecentara y desarrollara el cerebro. Nuestro primer ancestro considerado totalmente bípedo fue el Australopithecus, que habitó África hace aproximadamente 3 millones de años, siendo un primate más adaptado a las estepas que solía recorrer en manadas, y al ser ya bípedo, tuvo las manos libres, lo que eventualmente le permitiría usar herramientas. El Australopithecus evolucionó dando origen al género Homo, datado como el más antiguo al Homo habilis, que habitó el sur y este de África hace unos 2 millones de años. Es considerado como el primer homínido en emplear herramientas de piedra, utilizadas para la manipulación de la carroña que comían. Otro fue el Homo ergaster, el primer homínido en expandirse y habitar más allá de África.
Fue el primero en explorar tierras desconocidas, agrupados en manadas en las que se cuidaban mutuamente, apoyados de herramientas más elaboradas que las del Homo habilis. La especie de Homo más longeva fue la Homo erectus, quien vivió hace aproximadamente entre 2 millones y 117 mil años. Se desplazó a territorios más lejanos que el Homo ergaster y fue más apto para adaptarse a diferentes ecosistemas. Él ya era un excelente depredador y producía herramientas más sofisticadas. Además, se le atribuye uno de los pasos más importantes en el desarrollo del hombre, el dominio del fuego, al que tras una serie de experimentos vieron lo que se podía realizar con él. Calentarse y el cocimiento de la carne, lo que les permitió una mejor digestión. También lo utilizaron como armas para defenderse entre otros depredadores. Conforme pasaban los milenios, se fueron abriendo muchas ramas en la evolución del hombre, que dieron origen a muchos homínidos más, unos con características muy peculiares como el Homo floresiensis, que medía apenas 1 metro de estatura, o el fuerte y robusto Neandertal, que habitó gran parte de Europa, hasta que llegó una especie que replegó a todos los demás para posicionarse como el más audaz, el Homo sapiens. Quien logró expandirse por todo el territorio central de África, Europa, Oceanía y Asia, y que tras la última glaciación cruzó por el estrecho de Bering hacia el continente americano, poblándolo de norte a sur. Tras el descongelamiento de la glaciación, los que quedaron en América se desarrollaron de una manera muy aislada a los del resto de los continentes. El Homo sapiens pobló todo el mundo y fue adaptándose a los diferentes hábitats donde se asentaba, adquiriendo particularidades que lo hacían adecuarse al entorno. Eran nómadas que solían vivir durante cortos periodos en cuevas y alimentarse en base a la caza y la recolección de víveres. Se convirtió en un excelente cazador, pasando a ser el mayor depredador, e incluso teniendo gran culpa en la extinción de la megafauna. También fue el principal causante de la extinción de los demás homos, posiblemente también degustándose de ellos. Pero principalmente el motivo por el que destacó el Homo sapiens fue por su desarrollada inteligencia, pues podía transmitir sus conocimientos y a su vez mejorarlos, además de la capacidad del pensamiento abstracto, que le daba la capacidad de crear ideas, órdenes ficticios e imaginar situaciones que lo ayudaban a anteponerse a posibles escenarios. Con esto empezaron a dotar de simbolismo y creencias a las cosas que no comprendían, asignándoles explicaciones místicas. Asimismo, con el desarrollo del pensamiento abstracto, acrecentaron su creatividad en modos de plasmar ideas o recuerdos, como en pinturas que hacían en el interior de cuevas y en la creación de esculturas. Un gran salto revolucionario en esta evolución constante fue la agricultura, que se creó después de que descubrieron que de las semillas nacían las plantas. Esto marcó el fin del periodo paleolítico y el inicio del neolítico, pues el hombre comenzó a cultivar sus alimentos sin la necesidad de trasladarse, pasando así a asentarse, crear casas y formar una vida sedentaria. El dominio de la agricultura se dio de manera individual y en diferente tiempo en distintas partes del mundo. En el cercano oriente, hace aproximadamente 8.000 años, basándose principalmente en el trigo. En el sureste de China hace 7.500 años, basándose principalmente en arroz. Y en Mesoamérica y la región andina hace aproximadamente 3.500 años, basándose principalmente en el maíz.
Otro factor que influyó para la sedentarización del hombre fue la domesticación de animales, pues ya no tenía que estar cazando para aprovechar sus productos. En la zona del cercano oriente es donde se tiene registro de los primeros asentamientos humanos más estructurados. Con el sedentarismo hubo una jerarquización y reparto de oficios, pues con la agricultura y la domesticación de animales, mientras unos se dedicaban a estos trabajos, otros podían desempeñar otros cargos para el desarrollo de la comunidad. Esto mismo permitió que el hombre perfeccionara la confección de sus herramientas al grado de empezar a usar los metales como elemento principal. Así se pasó a la edad de los metales, en la que los metales sustituyen a la industria lítica o de piedra. El siguiente gran invento que revolucionó al hombre fue la escritura, un sistema de comunicación mediante signos que, además de comunicar, permitía inmortalizar conocimientos, siendo este invento el parteaguas entre la prehistoria y la historia. Pero este desarrollo humano se dio de manera distinta e independiente en distintas partes del mundo, como en América, en donde no se llegó a un gran desarrollo metalúrgico durante la prehistoria, mientras ahí se seguía viviendo en el Neolítico. En otras partes pasaban por plena edad de los metales, pero a pesar de ello se desarrolló la escritura. Claro ejemplo es Mesoamérica, donde la escritura se creó hace aproximadamente 300 años antes de nuestra era.